Sobreviviendo a un pequeño invierno de la Edad de Hielo. ¿Podrías? Introducción. Un mundo de frío implacable. Bueno, puedes guardar la calefacción central, el chocolate caliente, los televisores y las PlayStations. Te transportaremos a un mundo dominado por un frío implacable, donde los ríos se congelan, las cosechas fallan y el hambre acecha la tierra. ¿Podrías sobrevivir a la pequeña Edad de Hielo en Inglaterra? Ese es el enigma que vamos a analizar hoy. La pequeña Edad de Hielo, un periodo de clima extremo. Entonces, ¿qué fue la pequeña Edad de Hielo y cómo sobreviviríamos a ella? Bueno, abríguese bien porque vamos a hacer un viaje al pasado, a un invierno típico en Inglaterra durante la pequeña Edad de Hielo. Imagínese la vida sin las comodidades modernas que la mayoría de nosotros hoy damos por sentadas, como la calefacción central o las casas térmicamente eficientes. Esa era la realidad de la gente en aquel entonces. Y para empeorar las cosas, tuvieron que enfrentarse al invierno inglés. La pequeña Edad de Hielo comenzó aproximadamente en el año 1300 y duró hasta cerca del año 1850. Ahora bien, aquellos no fueron los típicos inviernos ingleses. Dios sabe que habrían sido bastante difíciles. No, estamos hablando de un periodo prolongado de temperaturas realmente frías durante la mayoría de los años. Piensa en inviernos más largos y duros y veranos más cortos y fríos. No es exactamente ideal para cultivar cosechas o mantenerse caliente. La pequeña Edad de Hielo no fue una verdadera edad de hielo de extensión global, sino más bien un periodo de importante crisis climática que siguió a lo que posteriormente se conoció como el periodo cálido medieval. Era una época de clima relativamente templado en Europa, donde los viñedos florecían tan al norte como Newcastle. Esta transición marcó un cambio real hacia patrones climáticos más duros e impredecibles que afectaron profundamente a las sociedades no solo de Inglaterra, sino de toda Europa y más allá. Sin embargo, la pequeña Edad de Hielo no se limitó a temperaturas más frías. Trajo consigo una serie de fenómenos meteorológicos extremos. Los inviernos fueron, por supuesto, significativamente más fríos y largos, con mayores nevadas y heladas. Pero los veranos también solían ser fríos y húmedos, lo que provocaba malas cosechas y hambrunas. También fueron más frecuentes las fuertes lluvias, las tormentas de granizo y las inundaciones, que causaron daños generalizados y penurias. Dificultades previas a la pequeña Edad de Hielo y la intensificación de los desafíos. Incluso antes de la pequeña Edad de Hielo, los inviernos de finales de la Edad Media, no solo en Inglaterra sino en la mayor parte de Europa, eran desafiantes, por decirlo menos. Sin embargo, las temperaturas más frías y el clima extremo durante estos siglos intensificaron las dificultades existentes. El frío, el hambre y la enfermedad se convirtieron en amenazas constantes, especialmente para los pobres y vulnerables, que eran prácticamente la mayoría de la población. El sistema agrícola, ya de por sí susceptible a las fluctuaciones climáticas, a menudo tuvo dificultades para hacer frente a las condiciones cambiantes. Esto provocó escasez de alimentos y el inevitable malestar social. Si bien las descripciones medievales proporcionan relatos vívidos de condiciones climáticas extremas, carecen de mediciones precisas de temperatura, ya que no se pudieron tomar mediciones exactas hasta mediados del siglo VII. Estos relatos, que suelen encontrarse en crónicas, anales y cartas personales, ofrecen información valiosa sobre las experiencias vividas por la gente durante la pequeña Edad de Hielo. Las dificultades de esta época dejaron un impacto duradero en la cultura y el folclore europeos. Surgieron historias y leyendas que reflejaban las ansiedades y temores de la época. Hacia el final de esta era, el cuento de hadas de los hermanos Grimsel, Hansel y Gretel, con sus temas de hambruna, abandono y peligros del bosque, se interpreta a menudo como un reflejo de la memoria de la sociedad de esta era desafiante. Vivienda y calefacción, campesinos contra ricos. Así que aquí estamos, de nuevo, en la Inglaterra de finales de la Edad Media, una época de noches, castillos y, bueno, distintos grados de comodidad. Bueno, eso desearías. La vida real para la mayoría de la gente era muy diferente. Y cuando se trataba de vivienda y calefacción,
Había un marcado contraste entre los que tenían pocos recursos y los que no, o en este caso, los campesinos y la gente más rica. Veamos cómo se las arreglaron estos dos grupos durante un duro invierno típico de lo que sería el comienzo de la pequeña edad de hielo. Comenzaremos con la morada de unos campesinos. Imagínese una casa hecha de madera o palos tejidos, conocidos como wattle, y una mezcla de barro, arcilla y paja. Esto por supuesto suena encantador, ¿no? Bueno, para los campesinos medievales, esta era su realidad. Estos materiales, aunque estaban fácilmente disponibles, no proporcionaban exactamente el mejor aislamiento. Imagínese una casa con grietas y huecos por donde silba el viento. Sería como intentar detener una brisa con un colador. Ahora, por supuesto, tenemos que recordar que no todas las viviendas de los campesinos eran iguales. Algunos estaban mejor construidos y sellados que otros. Entonces, si usted tuvo la mala suerte de terminar con una casa mal construida, bueno, buena suerte con eso. Calentar estas humildes viviendas también era un desafío. Olvídese de las elegantes chimeneas con chimeneas. Los campesinos dependían de un fuego central para calentarse, cocinar y obtener luz. Para sacar el humo, tenían agujeros de ventilación en el techo o en las paredes. El resultado, un interior ahumado que podría hacerte llorar solo de pensarlo. Se puede decir con seguridad que el aire fresco no era exactamente una prioridad. A veces, la casa de un campesino constaba de un segundo piso, normalmente no para espacio adicional para vivir, sino para almacenamiento. Y en algunos casos, incluso compartían su casa con su ganado. Ahora, echemos un vistazo al mundo de los ricos. Estos pocos afortunados tenían el lujo de tener casas de piedra, que eran definitivamente más duraderas que las casas de los campesinos. Pero una casa de piedra tenía un lado. Son inherentemente más fríos y más difíciles de mantener calientes. Imagínate vivir en un castillo de piedra con calefacción mínima. No habría mucha comodidad allí. Para combatir el frío, los ricos utilizaban braseros portátiles, que eran básicamente recipientes de metal llenos de brasas calientes. Estos se pueden mover de una habitación a otra, proporcionando un poco de calidez donde sea necesario. Pero esto tiene un truco. Llamas abiertas en una habitación llena de tapices y muebles de madera. Bueno, digamos simplemente que muchos incendios se iniciaron en las casas de los ricos debido a esto. ¿Y qué pasa con las ventanas? Bueno, las ventanas de vidrio eran un lujo raro y costoso, limitado a la élite. La mayoría de las ventanas eran simplemente aberturas en la pared, lo que por supuesto significaba más corrientes de aire. Para protegerse del frío, la gente usaba contraventanas de madera o formas antiguas de sellado de ventanas. Estas incluían el uso de cobertores de yeso o papel para bloquear las corrientes de aire y proporcionar cierto aislamiento. Estos métodos no fueron muy efectivos, pero representan una comprensión temprana de la necesidad de controlar el flujo de aire y retener el calor. Así que, ya fueras un campesino acurrucado alrededor de un fuego humeante o un señor rico que intentaba no incendiar su casa, la calefacción a finales de la Edad Media planteaba un desafío importante. Impacto de temporadas de crecimiento más cortas y fuertes lluvias. Imagínese intentar apresurar a un bebé para que crezca y se convierta en un adulto en la mitad del tiempo. Eso simplemente no va a suceder. Eso es esencialmente lo que las temporadas de crecimiento más cortas hacen con los cultivos. Interrumpen el ritmo natural de siembra, crecimiento y cosecha. Cuando se reduce la ventana de oportunidad para que los cultivos maduren, todo se descontrola. Los cultivos necesitan una cierta cantidad de tiempo y calor para desarrollarse adecuadamente. Si la temporada de crecimiento se acorta por las heladas tempranas y las primaveras tardías, las plantas no tienen tiempo suficiente para alcanzar su máximo potencial. Esto puede generar una variedad de problemas, como rendimientos reducidos donde las plantas pueden producir frutas o vegetales más pequeños o menos granos, lo que resulta en una cosecha general menor. Cultivos inmaduros que pueden no madurar completamente antes del final de la temporada, lo que los hace incomestibles o menos nutritivos. Mayor vulnerabilidad a las enfermedades, lo que puede reducir aún más los rendimientos.
El impacto de temporadas de crecimiento más cortas puede ser particularmente severo para cultivos básicos como el trigo y el maíz, que son esenciales para alimentar a grandes poblaciones. Las malas cosechas generalizadas pueden provocar escasez de alimentos, aumentos de precios e incluso hambruna en casos extremos. Ahora llegamos al heno y la paja, el elemento vital del ganado. Los agricultores dependen de estos alimentos almacenados para mantener a sus animales nutridos durante los meses de invierno o cuando los pastos son escasos. Pero ¿qué sucede cuando la madre naturaleza decide encender los aspersores durante un periodo prolongado? Las fuertes lluvias pueden causar estragos en los suministros de heno y paja. Imagínate dejar una hogaza de pan bajo la lluvia. Rápidamente se convertiría en un desastre empapado y mohoso. Lo mismo ocurre con el heno y la paja. El exceso de humedad puede provocar que se pudran y se descompongan. Esto no solo los hace desagradables para los animales, sino que también reduce su valor nutricional. El forraje también desarrollaría moho y hongos, lo que resultaría perjudicial para el ganado si se ingiriera, causando así problemas de salud. Si el forraje se encharcara, resultaría difícil transportarlo y almacenarlo. Cuando el heno y la paja se arruinan, los agricultores deben luchar para encontrar fuentes de alimento alternativas para sus animales. Esto puede ser costoso y desafiante, especialmente si otros agricultores de la región enfrentan el mismo problema. La falta de forraje puede provocar desnutrición y pérdida de peso en el ganado, una menor producción de leche en las vacas lecheras y, posteriormente, un aumento de los costos para los productores musicales. Vías fluviales congeladas e interrupciones en el suministro de alimentos. Antes de la llegada del transporte moderno, las vías fluviales eran las carreteras de su tiempo, especialmente para transportar mercancías voluminosas como alimentos. Los ríos y lagos proporcionaban un modo relativamente eficiente de transportar mercancías desde las zonas agrícolas rurales a los centros urbanos. Pero cuando llegaba el invierno y las temperaturas caían, estas arterias vitales podían congelarse, causando importantes perturbaciones en el suministro de alimentos. Imagínese intentando conducir un automóvil en una carretera cubierta de una gruesa capa de hielo. No va a ser fácil y ciertamente no será rápido. El mismo principio se aplica a los barcos y naves que intentan navegar por vías fluviales congeladas. El hielo puede bloquear la navegación y dañar los barcos, lo que provocaría una inevitable ralentización de los viajes. Estas perturbaciones podrían tener graves consecuencias para las ciudades y pueblos del interior que dependen de estas vías fluviales para el suministro de alimentos. Como el transporte se paralizó, los alimentos no pudieron llegar a estas poblaciones en tiempo oportuno, lo que dio lugar a escasez de alimentos y aumentos de precios. Técnicas de conservación de alimentos y fuentes de agua. Echemos ahora un vistazo a la comida y las provisiones. En un típico invierno inglés durante la pequeña edad de hielo, nuestros antepasados tenían muchos secretos sobre el método de almacenamiento y conservación de alimentos, así como las ingeniosas formas en que se mantenían hidratados. Imagínese un mundo sin refrigeradores ni congeladores. ¿Cómo evitan las personas que sus alimentos se echen a perder? Bueno, eran un grupo bastante ingenioso. Emplearon una variedad de técnicas, cada una con su encanto único. Decapado. Este método picante implica sumergir los alimentos en una solución de salmuera o vinagre, creando un ambiente inhóspito para los microbios desagradables. Piense en pepinos encurtidos, cebollas e incluso huevos. Defumar. Este proceso ahumado no solo añadió un sabor delicioso a las carnes y el pescado, sino que también ayudó a secarlos, inhibiendo el crecimiento bacteriano. Imagínese el rico aroma del jamón ahumado o del salmón flotando en el aire. El secado. Esta técnica simple pero efectiva implica eliminar la humedad de los alimentos, evitando su deterioro. Las frutas, verduras y hierbas a menudo se secaban al sol o al viento, transformándolas en bocadillos livianos y portátiles. Salmuera. Esto es bastante similar al encurtido. La salmuera implicaba remojar los alimentos en una solución salada, lo que extraía la humedad y creaba un ambiente desfavorable para las bacterias. Es importante destacar que este método se utilizaba a menudo para carnes como la carne de res en conserva.
Los granos, cereales y legumbres, alimentos básicos de muchas dietas, se almacenaban en vasijas de cerámica. Estos resistentes recipientes no solo protegían los alimentos de las plagas y la humedad, sino que también permitían un fácil acceso a ellos cuando llegaba el momento de preparar un guiso abundante o hornear una hogaza de pan. Los frutos secos aportan una fuente concentrada de energía. La leche, ese elixir cremoso de las cabras y las vacas, se transformó en una variedad de productos deliciosos como la mantequilla, el queso y el yogur. El agua, por supuesto, esencia de la vida, provenía de distintos lugares. Uno de ellos son los pozos. Estos agujeros hechos por el hombre en el suelo se conectaban con acuíferos subterráneos, proporcionando una fuente confiable de agua dulce. Los ríos proporcionaban una fuente conveniente de agua para quienes vivían cerca y, durante el invierno, si había disponible, derretían la nieve. El acceso al agua dulce era vital, especialmente durante fenómenos climáticos extremos como sequías o inundaciones. Nuestros antepasados recogían y almacenaban ingeniosamente el agua de lluvia, asegurando así el suministro de este preciado recurso incluso cuando la naturaleza no cooperaba. Sin embargo, en algunas zonas urbanas edificadas era realmente difícil conseguir agua fresca y limpia. Allí mucha gente dependía del alcohol, como por ejemplo la cerveza, como sustituto de la música. La Gran Hambruna de 1315 a 1317, un periodo de penurias generalizadas. Así que toda la charla sobre los alimentos y cómo conservarlos nos lleva directamente a la Gran Hambruna. Profundicemos en las sombrías realidades de este terrible periodo de la historia. Un periodo de penurias generalizadas que se extendió no solo por Inglaterra sino por toda Europa entre los años 1315 y 1317. Después de haber escuchado lo que tengo que decir sobre la Gran Hambruna, se dará cuenta rápidamente de que, sin importar quién fuera, la hambruna lo afectó de una manera u otra. Imaginemos que intentamos construir un castillo de arena en una playa constantemente azotada por las olas. Creo que tendrías razón al decir que sería un esfuerzo feudal. Eso fue lo que enfrentaron los agricultores en la primavera y el verano de 1315. Las lluvias incesantes transformaron los campos en lodazales fangosos, haciendo imposible arar y plantar cultivos. No estamos hablando solo de una llovizna. Estamos hablando de proporciones bíblicas de lluvia. El suelo quedó tan empapado que las semillas simplemente se pudrieron en el suelo en lugar de germinar. Este desastre agrícola inicial preparó el terreno para la hambruna. Como la falta de una cosecha exitosa significó que las reservas de alimentos disminuyeron a medida que se acercaba el invierno, es como quedarse sin combustible incluso antes de salir del camino de entrada en un largo viaje por carretera. Sencillamente no llegarás muy lejos con la música. Como si las malas cosechas no fueran suficientemente malas, una devastadora enfermedad del ganado que redujo el número de cabezas de ganado hasta en un 80% arrasó Europa, agravando aún más la miseria. Se trató de una epidemia en toda su magnitud que diezmó los rebaños. Imagínese perder casi todo su ganado. El sustento de un agricultor quedaría completamente destruido. Esta pérdida tuvo un doble efecto. En primer lugar, redujo aún más el suministro de alimentos disponibles, ya que la carne y los productos lácteos empezaron a escasear. En segundo lugar, redujo la disponibilidad de animales de tiro utilizados para arar. Con menos bueyes y caballos para tirar de los arados, los agricultores que podrían haber plantado en zonas más secas se vieron obstaculizados por la falta de fuerza animal. Esto fue un golpe para todo el sistema de música agrícola. A medida que los campesinos se iban desesperando cada vez más, comenzaron a buscar hierbas silvestres, raíces y corteza de árboles, que proporcionaban una nutrición mínima y a menudo eran difíciles de digerir. Imagínate hoy tratando de sobrevivir con una dieta de hierba y virutas de árboles. No es exactamente una comida nutritiva ni equilibrada. En los casos más extremos, hubo informes de canibalismo. Personas desesperadas por comida se comían a los recién fallecidos e incluso los desenterraban de los cementerios. Si bien algunas de estas historias pueden ser exageradas en algunos relatos, o al menos nos gustaría pensar que lo fueron, la existencia misma de tales informes subraya la absoluta desesperación de la situación.
Es un testimonio de la brutal realidad del hambre cuando la gente se ve llevada a tales extremos. Tasas de mortalidad, malestar social e inestabilidad política. La Gran Hambruna fue realmente una época de muerte generalizada. Las tasas de mortalidad se dispararon en toda Europa. Solo en el sur de Inglaterra alcanzó el 15%. Hoy en día, perder entre el 10 y el 15% de la población es una pérdida catastrófica. Imagínate que tu ciudad o pueblo de repente pierde esa cantidad de gente. Sería un golpe devastador para la comunidad. Estas cifras no son solo números abstractos. Representan personas reales. Familias destrozadas, vidas truncadas. La hambruna no hizo distinciones. Afectó a personas de todas las edades y clases sociales, aunque sin duda los más pobres fueron los más afectados. En tiempos de crisis, la gente, por supuesto, busca la orientación y el apoyo de sus líderes. Y esta crisis no fue diferente. Durante la hambruna, tanto el gobierno como la Iglesia Católica enfrentaron críticas generalizadas por su percibida inacción e ineficacia. La gente se sentía abandonada por las instituciones que se suponía debían protegerlos. El problema es que estamos hablando del siglo XIV, por lo que no hubo ni pudo haber habido un esfuerzo de socorro coordinado a gran escala. Las limitaciones de la logística medieval obstaculizaron cualquier intento de aliviar el sufrimiento de las masas. La hambruna básicamente actuó como una prueba de estrés gigante para el sistema político. Puso de manifiesto las debilidades y alimentó el descontento. La gente culpa al rey que entonces era Eduardo II. Sí, ya sabes a cuál me refiero. No fue el rey más popular de todos los tiempos, ni siquiera antes de la hambruna. Pero ahora su gobierno se llevó la peor parte de la ira de la población. Ellos y la Iglesia Católica asumieron la culpa por simplemente no hacer lo suficiente. Esto, por supuesto, condujo inevitablemente al malestar social y a la inestabilidad política. Así pues, si bien la Gran Hambruna fue un desastre en sí misma, también debilitó a la monarquía, alimentó el descontento y, en general, hizo que las cosas fueran bastante desagradables para todos los involucrados. Esto demuestra que una población bien alimentada es una población mucho más feliz y menos rebelde. La Gran Hambruna es un duro recordatorio del delicado equilibrio entre el clima, la agricultura y la estabilidad de la sociedad, no solo para aquellos días lejanos, sino también para lo que tal vez deberíamos tener en cuenta hoy. Nunca se sabe lo que haya a la vuelta de la esquina. Entretenimiento invernal, pelea de nieve, trineos, patinaje sobre hielo y actividades en interiores. Los inviernos medievales, si bien representaban un desafío para la supervivencia, también brindaban oportunidades para formas únicas de entretenimiento y actividades en interiores. Con el trabajo agrícola en gran parte suspendido, la gente encontró formas de ocupar su tiempo y evitar el aburrimiento durante los largos y oscuros meses. Son muchas las ocasiones en las que la gente se reunía para divertirse en la nieve. No estaban simplemente acurrucados en el interior temblando. Abrazaron el maravilloso invierno cuando no estaban tratando desesperadamente de sobrevivir. Por supuesto, el paisaje helado ofrecía un patio de juegos natural para los deportes de invierno. Las peleas de bolas de nieve eran un pasatiempo popular y proporcionaban una forma alegre y enérgica de participar en una competencia amistosa. El trineo, utilizando trineos sencillos hechos de madera, era otra actividad común, sobre todo entre niños y adultos jóvenes. Quizás la actividad invernal más intrigante fue el patinaje sobre hielo. Aunque los patines modernos con cuchillas de metal aún no estaban disponibles, la gente medieval encontró formas creativas de deslizarse sobre superficies congeladas, usaban madera pulida o huesos, a menudo huesos de animales como costillas de ganado o huesos de caballo, que eran lisos y a veces estaban sujetos a sus botas con correas de cuero. Estos patines rudimentarios les permitían atravesar estanques y ríos congelados, ofreciendo una forma única de recreación invernal. Cuando el clima era demasiado duro para aventurarse al exterior, la gente participaba en diversas actividades en interiores. Hilar lana era una tarea doméstica común, especialmente para las mujeres. Esto implicaba transformar fibras de lana cruda en hilo, que luego podía usarse para tejer telas o prendas de punto. Si bien era una tarea necesaria,
también brindaba una oportunidad social. Como las mujeres a menudo se reunían para contar y compartir historias, contar historias era una forma central de entretenimiento, especialmente en ausencia de libros y otras formas de medios de comunicación. Entonces, no habrá videos en streaming para ti. La gente se reunía alrededor del fuego y escuchaba historias de héroes, mitos y leyendas transmitidas de generación en generación. Estas historias proporcionaron entretenimiento, educación y un sentido de identidad cultural compartida. Para aquellos que buscaban formas de diversión más estructuradas, los juegos de mesa eran una opción popular. Ajedrez y versiones más antiguas de backgammon. Tanto los juegos de estrategia como los de habilidad eran disfrutados por personas de diversas clases sociales. Estos juegos proporcionaban estimulación mental y competencia amistosa. Los juegos de dados también eran comunes y ofrecían una forma de entretenimiento más basada en el azar. Estos juegos, que a menudo implican apuestas, pueden ser bastante animados y emocionantes. Mercados de hielo y reuniones sociales. Bueno, seamos realistas. Cuando la vida te da mucha nieve y hielo, más vale que hagas limonada o, en este caso, vino caliente y especiado. La población inglesa durante la pequeña edad de hielo, a pesar de enfrentarse a inviernos realmente duros, no era de las que se quedaban sentadas y deprimidas. Bueno, no todo el tiempo. Demostraron una notable capacidad para adaptarse e incluso encontrar alegría en las condiciones gélidas. Así, los meses fríos ofrecieron un descanso muy necesario de las dificultades del invierno, ofreciendo una oportunidad para que las personas se conectaran entre sí y encontraran algo de alegría en medio de, bueno, afrontémoslo, tiempos difíciles. Es un recordatorio de que incluso frente a la adversidad, la naturaleza humana encuentra una manera de buscar diversión y conexión. Así que, si bien ciertamente tuvieron que afrontar dificultades, la gente de aquellos días lejanos también sabía cómo sacar el máximo provecho de una situación de nieve, lo que demuestra que un poco de diversión invernal puede ser de gran ayuda. Conclusión, ingenio, preparación y apoyo comunitario. Así que aquí estamos. La supervivencia invernal de las generaciones que soportaron la pequeña edad de hielo en Inglaterra fue un desafío importante que exigió una combinación de ingenio, preparación y apoyo de la comunidad. Las duras realidades de los inviernos medievales, caracterizadas por el clima riguroso, las enfermedades y los recursos limitados, ponen a prueba la resiliencia de las comunidades. El éxito a la hora de afrontar estos meses difíciles dependió en gran medida de las medidas proactivas adoptadas a lo largo del año. Las comunidades a menudo trabajaban juntas para garantizar que todos tuvieran suministros adecuados, particularmente los miembros vulnerables de la sociedad, como los ancianos, las viudas y los huérfanos. Pero como hemos visto, no todo fue pesimismo y tristeza. El entretenimiento ayudó a pasar las largas y oscuras tardes y a mantener la moral. Estas estrategias no solo ayudaron a las personas a sobrevivir las dificultades físicas, sino también a mantener la cohesión social y una sensación de esperanza durante los meses más oscuros del año. Entonces, después de escuchar todo eso, ¿habrías podido afrontarlo? Bueno, muchas gracias por ver otro episodio de History's Life Stories. Si te gustan estos vídeos, dale me gusta y suscríbete.